Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más desde el Surf City El Salvador, con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. Xavi Lucena pudo disfrutar de una sesión épica en su casa, un día de tormenta en Mallorca, y que cuando amainó dejó una jornada con cielo despejado, buenas olas y amigos en el agua. Editado por Dan Scott, el vídeo titulado Silver Moon muestra a Víctor Bernardo y Mackenzie Bowden disfrutando de unos días en México, en sus cálidas aguas y con derechas perfectas. El realizador Hunter Weiss ha reunido las mejores imágenes del último swell en Puerto Escondido. 2 semanas de olas sin tregua en la considerada pipe mexicana, Cicatela. Nuevo episodio de Behind the Maps con el sudafricano Jordi Smith como protagonista, donde saca como lección que en la búsqueda de olas siempre hay que ir un poco más allá. So much of my year and all my focus goes into the tour life that you sort of forget about these sort of moments when you kind of get away with friends and surf uncrowded surf spots. You know, obviously I've got a new family, so that takes a lot of the priority, you know, when I'm not on tour and if I'm not training for the tour. So I think when this one kind of came about, it was just... La ola de Moomamoon en Australia rompe sobre un arrecife poco profundo, un lugar alejado, rodeado de rocas y solo apto para surfistas como la leyenda marroquí Jerome Sayoum. El entorno de Sydney ha sido bendecido con 2 buenos meses de surfing, olas constantes, vientos offshore y algunos fondos que han dado mucho juego a Justin Spencer, y así nos lo muestra en este clip. El bodyboarder habitual de las poderosas olas de Tasmania se fue una temporada a descubrir la maravillosa costa occidental de Australia y no quedó decepcionado con lo que se encontró. El surf en la isla de Vancouver no es tarea fácil. Implica conocer las cartas marinas, implica conocer meteorología y las mareas. Así es la vida de Red Plenetius, uno de los surfistas con más proyección de Canadá. Ben Gravi ha vuelto a hacer de las suyas. Ya le vimos en Alaska surfear entre bloques de hielo y ahora en el estado de Carolina del Norte en las olas grandes generadas por buques mercantes. Con esta nueva locura de Ben Gravi nos despedimos desde el Surf City El Salvador. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfmagazine.com.